la Universidad Andrés Bello, el campus creativo, eh, nos volvemos a encontrar nuevamente, como ya ha sido costumbre, estos martes de junio, en esta instancia de conversación y de presentación de oficinas de arquitectura relevantes de Latinoamérica. Nos han acompañado el colectivo 720 de Colombia. La semana pasada estuvimos en una muy bonita conferencia con la gente de Nómena de Perú. La próxima semana nos vamos a encontrar con el taller TEC de Ecuador, y hoy día nos acompaña amablemente Joaquín Alarcia, del estudio Alarcia y Ferrer de Córdoba, Argentina, quienes nos van a contar un poco de su oficina, de sus proyectos, y con los cuales tendremos una bonita conversación con Sebastián y Ángela, que son los profesores de taller de la Escuela de Arquitectura de Viña del Mar, quienes han ayudado a organizar esta tremenda instancia de conversación que tenemos, referida a los proyectos de arquitectura y todo lo que está detrás de ella. Así que, Joaquín, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a todas y todos los que están acompañándonos hoy día. Ángela, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, entonces, para presentar un poco y contextualizar, bueno, la oficina Alarcia Ferrer es un estudio que nace en 2009 y han realizado diversos concursos provinciales, nacionales e internacionales con diversos premios. Han sido premiados y expuestos en panoramas de obras BIAU 9 2019 y BIAU 10 2016, finalistas BIAU 2019, premiados en la BIAR del 2014 y distinguidos en la BIAR 2018. Obtienen el primer Premio Nacional ARC-FADEA 2015, ARC-FADEA 2018 y Gran Premio Nacional Oro ARC-FADEA 2018. Han sido nominados para Emerging Architecture Award 2016 y obtienen una mención honorífica en el YALA en el marco de la Bienal de Venecia del 2018. Seleccionados para representar el país en la VAL, que es la Bienal Latinoamericana de Arquitectura, en el 2015. Fueron publicados en diversos medios impresos y digitales nacionales e internacionales, han dictado conferencias en distintas universidades en Argentina, en Córdoba, Buenos Aires, Morón, Bahía Blanca, Mendoza, Salta, Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, así también en el exterior, en San José de Costa Rica, Brasilia, Pamplona y Madrid. Y Joaquín Alarcia es arquitecto por la Universidad Católica de Córdoba, realiza el posgrado de Arquitectura y Tecnología en la UTDT, trabaja en la sociedad junto a ACP Arquitectos y es miembro vocal de la Región 1 y asesor en concursos del Colegio de Arquitectos de Córdoba, curador de la BIAR 2018 y en el 2019 funda el estudio Alarcia Ferrer Arquitectos. Y Federico Ferrer de ESA es arquitecto por la Universidad Católica de Córdoba, realiza el posgrado en Arquitectura y Tecnología en la UTDT y el máster en Diseño Arquitectónico en la UNAP. En el ámbito académico, es docente invitado en el Máster de Diseño Arquitectónico y Urbano de la UNC y docente titular Arquitectura Interior en la UCC. Y funda Alarcia Ferrer Arquitectos en 2009, donde trabaja hasta la actualidad. Así que, bueno, muchas gracias, Joaquín, por aceptar la invitación y los dejamos con nuestro invitado. Bueno, gracias. Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. ¿Sí? Bueno, gracias, Ángela, por la presentación. No hace falta tan explícito, con que resumas un poco alcanzaba. Bueno, gracias, Juan Pablo, por vos fuiste el contacto a través de que nos conocimos hace unos años en esa bienal tan agradable en Pamplona, ya en el año 2015. Mantuvimos una buena relación y creo que es muy interesante en ese tipo de encuentros y de situaciones que nos vamos conociendo como arquitectos de la región y de generación, digamos. Todos estamos rondando aproximadamente los 40 años más o menos, pero eso no se cuenta demasiado, pero es muy agradable compartir experiencias en esto, digamos, que es lo que nos dedicamos y lo que hacemos y de
de lo que vivimos básicamente, con tanta pasión, entonces es interesante eso. Y gracias nuevamente por esta invitación a compartir. Voy a tratar de ser corto una presentación de algunos de nuestros trabajos para luego dejar un tiempo para poder conversar y justamente tratar de profundizar en esto de lo que hablaba recién, que es interesante compartir conocimiento, compartir experiencias. Voy a compartir pantalla. Se ve bien, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto, bien. Bueno, para empezar, me gusta un poco ubicar el contexto geográfico en el cual estamos. Nosotros somos de Córdoba, trabajamos en Córdoba. Córdoba es la segunda ciudad de Argentina. Es una ciudad relativamente chica en relación a las grandes ciudades cosmopolitas de la región, San Pablo, bueno, el mismo Santiago, Buenos Aires, Lima y demás. Es una ciudad de 1,5 millones de habitantes, muy extensa, muy horizontal, y con una geografía muy, muy particular, que no llega a ser ni esta geografía tan propia de los Andes, que nos separan con Chile, ni tampoco esta pampa tan característica o tan lineal, tan amplia, digamos, de la que tanto hablan, por ejemplo, Gerardo Caballero, tantos otros arquitectos referentes rosarinos del interior de Argentina. Para empezar, me gusta mucho esta fotografía hecha por un amigo, Javier Lozada, arquitecto también, que creo que es muy representativa de esta reflexión de la que hablaba Rafa Iglesias, que nosotros somos más geográficos que históricos. Nosotros se refiere puntualmente a nosotros como región, como latinoamericanos, digamos, esta noción de que somos culturas relativamente nuevas, entendiendo, incorporando inclusive nuestras culturas precolombinas y demás, pero entendiendo que somos países con la visión occidental relativamente nuevos, donde tenemos una relación muy directa con la geografía en la cual nos asentamos. Y creo que esta fotografía es muy representativa de eso, de entender la relación desde la construcción con el paisaje. No es ni más ni menos que una pirca, que es acá en la Sierra de Córdoba, recién hablamos que esto es muy característico de las culturas precolombinas que lo realizaron de esa forma, bajo una lógica que es encontrar el material que tiene a disposición al lado, que es la piedra, y apilarlo uno arriba del otro para generar ni más ni menos que una línea que divide en este caso dos campos o dos propiedades, digamos. Y que además tiene inconscientemente un acto desde sensibilidad, desde la perfección de la línea con la situación propia de la naturaleza, digamos, del paisaje. Y creo que es muy clara en esas dos reflexiones. Hablando un poco de este contexto del cual me gusta contarnos dónde se encuentra Córdoba, es interesante este corte que realiza Le Corbusier en el año 29 cuando visita Latinoamérica, puntualmente la ciudad de Buenos Aires, donde lo resume, a ver un segundo que voy a poner para ir marcando, donde claramente en aquel entonces prácticamente Chile no estaba muy demasiado presente, digamos, en su imaginario, sí estaba muy presente el Atlántico y la cuestión portuaria de la ciudad de Buenos Aires con la Pampa, la Gran Cordillera para llegar al Pacífico. Creo que además Le Corbusier lo realiza a través de un corte, es muy representativo, o cómo vemos nosotros nuestros proyectos desde esa situación, desde la geografía, por un lado el entendimiento de la geografía, y por el otro el entendimiento desde la pieza arquitectónica del corte. El corte quizás es mucho más explicativo y representativo que lo que puede llegar a ser una planta o otra pieza grande. En ese corte tan Córdoba se encuentra casi en este punto intermedio, este híbrido entre esta voluptuosa cordillera de los Andes, como decía antes, que nos divide con Chile, y esta situación pampeana tan productiva y tan característica de la Argentina. Córdoba se encuentra justo al pie de un cordón serrano, que son las sierras tan características de Córdoba, y ahí es donde el contexto en el cual nos toca, o decidimos, porque también está acompañado, trabajar. Como decía antes, Córdoba es una ciudad relativamente chica,
pero al mismo tiempo es una ciudad de una gran extensión en horizontal, tiene una pisada bastante grande en relación a otras ciudades de menor pisada y mayor densidad, donde nuestro trabajo se encuentra prácticamente distribuido en dos paquetes o en dos grupos principales, uno que tiene que ver más con una serie de proyectos de un contexto más suburbano, casi a los pies de la ciudad, donde se empieza a desaparecer la ciudad y empieza a encontrarse con esta situación geográfica de las sierras. Y otro contexto que tiene que ver más con una situación del tipo rural, donde las restricciones o los condicionantes con los cuales nos medimos y con los cuales trabajamos tienen más que ver con decisiones propias más que impuestas por estados o por agentes reguladores. Bueno, esta es una selección de nuestro trabajo, donde obviamente, cosa que estamos muy, muy conformes, siempre hay parentescos y hay evoluciones y hay variaciones y hay, espero, evoluciones, siempre desde la exploración en distintos campos, sean constructivos, espaciales o el tipo de preocupación que tengamos, y preocupaciones nuevas que van apareciendo a medida que vamos evolucionando, como decía Ángela recién, nosotros fundamos el estudio en el año 2009, hace ya 11 años, y siempre hemos tenido una preocupación muy intensa y muy cuidada de lo que trabajamos, ya sea un pequeño trabajo, un encargo, un concurso, lo que sea, siempre la misma intensidad y siempre la misma energía a las distintas escalas y a los distintos encargos. En este caso voy a hablar de 4 proyectos puntuales que tienen que ver con unas caballerizas, un pabellón de usos múltiples y 2 viviendas, que me interesa vincularlos entre sí por cuestiones que voy a explicar un poco más adelante, pero que están claramente emparentadas como familias, por decirlo de alguna forma. El primero tiene que ver con estas 2 viviendas, son 2 viviendas de este primer contexto en el que hablaba, de este contexto suburbano, donde la preocupación quizá tiene que ver con esta reflexión de lo que hablaba Campo Baeza, de lo que habla Campo Baeza, donde una parte del edificio que tiene que ver más con lo estereotómico pertenece más bien a la tierra, y otra parte del edificio tiene que ver con una cuestión que se desliga de la tierra, que es más aquello que es lo tectónico, digamos. Entonces, este entendimiento, estos proyectos que encuentran esas dos formas de catalogar la arquitectura, creo que es atractivo en ese sentido. Y que me gusta referenciarlos, 2 referencias que claramente no son referencias que surgen en una primera instancia, sino que son referencias que están constantemente dando vueltas en nuestra cabeza, ya sea a través de la arquitectura o en este caso a través del arte, pero podrían ser otras referencias como puede llegar a ser el cine en algunos otros aspectos, la música o demás. Y en este caso puntual me interesan las lógicas de Sol Lewitt, que podría ser Donald Judd o cualquiera de todos estos referentes, donde lo que plantean no es ni más ni menos que la repetición de la misma pieza con pequeñas variaciones. Y ahí es donde se encuentra la riqueza, digamos, en esta repetición de lo mismo con pequeñas alteraciones que generan un diferencial, digamos. En cuanto a esta referencia de Sol Lewitt, aplicada en estos proyectos. Y por otro lado, a la arquitectura de Fay Jones, un arquitecto norteamericano de la década del 70, discípulo 60 también, quizás, discípulo de Wright, donde lo que planteaba era más que nada la descomposición de sus estructuras. Él realizaba muchas capillas, digamos, en la zona central de Estados Unidos, donde lo interesante es esto que hablaba recién, la descomposición de las estructuras para conseguir liviandad y conseguir esta cuestión más ligada quizá a lo tectónico, digamos. Bueno, el primer proyecto corresponde, como decía, a una vivienda, es una vivienda de unos créditos estatales de hace unos años, unas viviendas de relativamente chica y económica, 150 metros cuadrados. Una vivienda de aproximadamente 150 metros cuadrados, que está dividida en este caso en 3 naves o en 3 barras que corresponden a la parte social, perdón, en la parte privada, de 2 dormitorios, baños y un estar íntimo, a toda la parte social, que es la parte central, con su cocina, living, comedor, y una tercera barra,
que corresponde a la parte más ligada con el exterior, de una galería, asador y demás. Donde en este caso, tanto en estos dos tipos de proyectos, lo que veíamos es la preexistencia, en este caso preexistencias del tipo natural, en este caso la piedra, donde, como decía recién, somos nosotros quienes decidimos dónde implantamos la casa y cómo nos posicionamos, que creo que es una de las decisiones más importantes en los proyectos, es cómo nos relacionamos con el suelo y cómo es la implantación en ese lugar, y en este caso buscamos la excusa de piedras existentes para ir acomodando, esta lógica de la que habla Donald Judd, cómo se va desfasando las distintas lógicas de la construcción para incorporar la piedra como parte del proyecto. Esta es un poco una sucesión de maquetas con este aterrazamiento, toda una parte que corresponde más a basamentos o a la parte húmeda de la casa para que apoyen toda una cubierta muy sistémica, muy del mismo detalle constructivo, del mismo encuentro que se repite en todo el proyecto. Las maquetas y la planta, a ver un segundo que minimizo esto que no me deja ver bien. La maqueta y la planta, como decía, la parte superior, que es todo unido todo como si fueran terrazas, unido por una única cubierta inclinada que acompaña la pendiente, la parte de los dormitorios, living, comedor y la galería, con estas dos piedras que una representa, que una nos sirve como excusa para generar este punto de ingreso a la casa como antesala a la situación de ingresar, y la segunda que se incorpora como parte de la galería del espacio que se relaciona más con el exterior y que además nos sirve de buffer o de sombra, digamos, para la protección de una orientación muy característica de Córdoba, que es el oeste, que es muy malo desde el punto de vista térmico. La sombra es muy importante y por eso una galería tan profunda, pero que al mismo tiempo es hacia donde se encuentran las vistas agradables de este cordón serrano que hablaba hace un rato. Estos cortes creo que son muy claros para explicar esto, cómo la situación ingresa, tanto en cuanto al patio de ingreso como la parte de la galería, y forman parte de esta arquitectura que en principio parece muy dura y muy rígida, pero que creo que se acomoda muy bien a la lógica del lugar y a la preexistencia que teníamos, en este caso, como decía recién, de las piedras. Ahora una sucesión de fotos, les voy a ir pasando. Esto de lo que hablaba hace un rato, de la preocupación por una construcción húmeda, sin demasiada interés por el detalle, ni mucho menos, más bien más rústica, por decirlo de alguna forma, con sí una precisión más preocupada de esta cubierta que apoya en este basamento, en este caso de ladrillo. La situación esta de la piedra que va entrando a esta parte de la galería, la situación de la piedra de ingreso, voy a ir pasando un poco las fotografías porque, bueno, se pueden ver también por internet y quizás quisiera no extenderme demasiado para, como decía recién, tener tiempo para después. Sí, la preocupación de poner o enaltecer la lógica esta de la cubierta en madera y unificar cuestiones que tienen que ver con los pisos, con los revestimientos, con los muros, todo muy neutro, y el protagonista en este caso es la cubierta esta de madera, que es lo característico. Esta profundidad de la que hablaba recién, una galería de 5,20 metros de profundidad, pero que una lucera a su vez nos permite darle mejor calidad al espacio y nos permiten proteger el espacio interior de la mala orientación hacia el oeste. La situación de esta lógica muy repetida de la estructura, de las columnas. Y el segundo proyecto, que sí es una vivienda quizá un poco más grande, es una casa de aproximadamente 400 metros, también en un contexto similar, en terreno amplio, en este caso sin topografías, es un terreno más bien plano, con también esta situación propia de las preexistencias. En este caso las preexistencias tenían que ver más con un bosque autóctono, que en definitiva no es un bosque que tenga un valor en sí mismo, no es un bosque ni de algarrobos, ni de eucaliptus, ni de árboles así, sino son más bien árboles muy, muy característicos, muy típicos de Córdoba,
de la situación de Córdoba, y ahí es donde encontramos el valor. Entonces nuestra preocupación principal fue básicamente respetar esta lógica de los árboles, tratar de acomodar las distintas partes del programa que se acomodan bajo esa premisa. Es una casa, como decía recién, relativamente grande, de 400 y pico metros, que tratamos al mismo tiempo que sea una casa que tenga una lectura de lo que corresponde en cuanto a impacto en el lugar. No nos preocupa la mímesis ni mucho menos, sino más bien que sea una casa que tenga la preocupación de ser recorrida. Es por eso es que decidimos disgregar bastante el programa dentro del lugar. Por un lado, dividir la parte correspondiente a la zona más pública, por decirlo, de la casa, o más autónoma, más que pública, sería de la casa, que corresponde a un quincho y a un estudio en segunda planta. La parte más privada, que corresponde, pública de la casa, que corresponde al living, comedor, cocina. Otro volumen que corresponde al estar y al ingreso, y el volumen privado de la casa con 2 dormitorios en planta baja y un dormitorio en planta alta. Todo esto también unificado bajo la lógica de una única cubierta inclinada hacia el sur, digamos, que es donde decidimos implantar la casa. En este caso decidimos implantarnos contra el fondo del lote, es un lote con una forma adiamantada, con una geometría extraña, y al posicionarnos sobre el punto más lejano del acceso, nos permitía abrirnos a la buena orientación, que es hacia el norte, y abrirnos al bosque, y al mismo tiempo conseguir privacidad respecto de la calle que se encuentra sobre este frente, digamos. Y este desfasaje de los distintos componentes, de los distintos volúmenes del programa, se adecúan de acuerdo, como decía antes, a los árboles preexistentes, y es eso lo que da este ordenamiento y esta implantación en el mismo lugar. Lo que decía recién del corte que va acompañando la pendiente y va dándole una única unidad, una única lectura de un proyecto en cuanto al proyecto. Planteado con esta lógica similar al otro proyecto, con una construcción más húmeda, digamos, que corresponde a los muros, más, un poco de esto de lo que hablaba recién, esta lógica de lo estereotómico y lo tectónico combinados en un mismo proyecto, en este caso el hormigón armado, donde lo que se decidió fue hacer un llenado cada 1,20 m, para así en ese caso, que sería estos distintos módulos, que fue lo que nos dio todo el ordenamiento de los distintos componentes, digamos, o líneas que hacen el proyecto, los antepechos, los dinteles, los quiebres de saltos de nivel y demás, hasta dónde llegan las ventanas, hasta dónde llegan los techos y demás. Y ese 1,20 nos permitía, nos garantizaba un buen llenado de encofrado y un buen armado de encofrado y un buen llenado de esos tabiques de hormigón, sin que se nos abran ni tuviéramos problemas del tipo de constructivos. Con 1,20 m tenemos garantías de eso, y manifestar eso, ni más ni menos, que es un pequeño rehundido, que es a estas tablas les ponemos una guía inferior, una guía superior, y el mismo encofrado lo vamos subiendo y vamos llenando como si fueran anillos, cada 1,20 m. Y esa lógica de cómo es el proceso mediante el cual se construye, queremos expresarlo, y es la expresión del hormigón, de cómo se construyó ese sistema, digamos, de armado de los cerramientos. Es decir, es una preocupación que se repite en cuanto a la construcción de la totalidad del proyecto, y la misma lógica se aplica en cuanto al volumen o a la lógica de la construcción en madera, que asienta sobre esta parte húmeda del proyecto, donde acá incorporamos de forma más explícita la cuestión de los árboles, en donde encontramos o veíamos un árbol que nos caía adentro de la galería, simplemente dejábamos atravesarlo y que siga presente. Una cosa que no dije, que manteníamos a medida que la casa iba retrayendo hacia su fachada sur, arrancaba en 2 pisos, y iba reduciendo en altura para tener altura y media en la parte correspondiente al living, comedor, cocina, para bajar a una altura lógica respecto al ingreso y al estar más íntimo. Esta descomposición de la que hablaba recién, un poco incorporada de los proyectos de Fay Jones, de no pensar como una columna como
la sección estructural que necesitábamos con su diagonal estructural y demás, sino más bien descomponerla y desarmarla para conseguir mayor liviandad y mayor esbeltez en cuanto a la lectura que buscábamos de la construcción en seco. Bueno, cuestiones que también se repiten del otro proyecto, que tiene que ver más con respecto a los pisos y a los terminados y los acabados, una cuestión muy homogénea en cuanto a sus terminaciones, para que nuevamente sea la cubierta la protagonista y la que tenga esta presencia en el lugar. Algo que también se repite en el otro proyecto es tener la continuidad de la totalidad del proyecto. Las carpinterías o las puertas no van hasta el techo, sino que tienen vidrios arriba, entonces uno puede tener una continuidad, una lectura completa del proyecto. Esta sería la situación de la escalera que sube a la parte del del estudio en planta alta y del quincho en planta baja, por fuera, es decir, esto de lo que hablaba hace un rato, de buscar que haya muchos recorridos dentro de la casa. Y la segunda situación, que también esto tiene esta continuidad del techo, que responde a subir arriba, obviamente que arriba, a subir a los dormitorios principales y a los dormitorios de los chicos en planta baja. Como vengo con el tiempo, un poco excedido, voy a tratar de hacerlo más rápido. Bueno, y ya una cuestión más... Tranquilo, Joaquín, sin problema. Bueno, bien. Sí. Una cuestión quizá más anecdótica, que esta pequeña reminiscencia que tienen esta descomposición de la columna en dos pequeñas columnas y en la diagonal, un pequeño guiño al bosque con el cual nos estamos relacionando, sin caer en la lógica de lo que hablaba recién, de la mímesis, ni mucho menos, sino más bien bajo una lógica de la importancia que le damos a la construcción. Es decir, esa cuestión más romántica de la que hablo, es como un secundario que aparece y creemos que sí está presente, pero no fue ni mucho menos el objetivo buscado, sino, o bajo el cual hicimos esta lógica de la descomposición de la columna, sino más bien bajo conseguir esta ligereza y a la mejor utilización de los materiales. Obvio que es mejor conseguir dos columnas de menor sección que una columna, porque estas columnas tienen que ser macizas, que columnas de mayor sección maciza. Es decir, la economía también entra en esas decisiones. Bueno, y ahora estos dos proyectos de los que voy a hablar son interesantes en el sentido de que responden a dos tipologías atípicas, corresponden a unas caballerizas y a un pabellón de usos múltiples, donde sí quizá nuestras libertades son mayores, no tenemos clientes tan definidos como en los otros dos proyectos, donde sí respondíamos a necesidades propias de un cliente que nos encargaba algo puntual, sino más bien en este caso unas caballerizas, donde era la necesidad más que nada cumplir hacia unos caballos, algo bastante agradable en ese sentido, ya que no hay ida y vuelta. El segundo es más una cuestión del tipo comercial, donde hay que cumplir una serie de requisitos, pero hay mayor libertad en ese aspecto. Y acá en este caso me interesan estas dos referencias que nuevamente, lo reitero, no son referencias explícitas al momento de empezar un proyecto, pero que siempre están presentes en nuestros proyectos. Estos dos proyectos, además, uno de ellos, Las Caballerizas, ya tiene casi 11 años, son proyectos que ha pasado mucho tiempo desde que los desarrollamos, pero ya en aquel entonces teníamos nociones de preocupación de Chillida, luego conocimos con el paso del tiempo el trabajo de Oteiza y también nos sentimos muy influenciados en eso. Y que tiene que ver con el entendimiento del vacío como parte de la composición del proyecto, es decir, esto de lo que Oteiza habla también, de entender el vacío como la presencia de una ausencia, es decir, no es un resultado de algo, sino que es parte de la composición, casi como quien hace música o quien compone música entiende al silencio como parte de la composición de una pieza musical. Y ese entendimiento del vacío está muy presente, sobre todo en el proyecto de las caballerizas. Y el segundo proyecto, la segunda referencia que quiero hacer, o que quiero traer a colación, tiene que ver con la ópera de Sydney, donde la preocupación en este caso no es tanto si más bien las velas tan significativas de Sydney, de Australia y de su iconografía, digamos, en ese aspecto, sino más bien de las plataformas que tanto hincapié hacía Hudson, con un texto que tiene plataformas y mesetas que escribe cuando visita las ruinas de Tikal en Guatemala, que le da igual o mayor importancia que estas velas sobre las cuales que tanto vienen a nuestra cabeza. Es decir, la importancia de la relación que hay entre
edificio y en este caso el contexto o la preexistencia, que es el suelo. Entonces a ese basamento le damos un gran valor o un importante, que también está presente en otros proyectos, pero en estos dos creo que es muy representativo. Bueno, este es el contexto en el cual desarrollamos esta propuesta de las caballerizas. Como decía hace un rato, esta situación tan propia de Córdoba, de pequeñas ondulaciones con unos unos colores verdes tirando a amarillos de paisaje serrano, la presencia de los bosques, de la piedra. En este caso nos interesaba preocuparnos además por una cuestión desde la tipología, donde lo primero que hicimos fue entender la tipología bajo lo preconcebido, que cómo funcionan unas caballerizas, que no es ni más ni menos que una caja con un corredor central para acceder, y en este caso decidimos que era mejor la lógica de un proyecto lineal, donde uno accede a través de un corredor para ingresar a cada uno de los boxes, pero al incorporar el vacío como parte de esta composición, creemos que funciona mejor, ya que genera un espacio de utilización para desencillar los caballos o bajarse y demás, para alimentar, para protegerse de la lluvia, y algo que buscamos que era tener una mayor presencia o un mayor impacto en el lugar. Consideramos que el proyecto debía tener mayor largo, o mayor, sí, linealidad que lo que podríamos llegar a hacer, un poco de lo que hablaba hace un rato. Somos nosotros quienes tomamos las decisiones de cuál es la pisada del proyecto y no tenemos restricciones del tipo de alturas, de retiros, etcétera. Nosotros somos quienes nos relacionamos con el contexto, en este caso natural. En este caso se introduce un quiebre a esta barra que tiene que ver más que nada con respetar la lógica del escurrimiento de las aguas, y que además se relaciona mejor con una linealidad de árboles que se encuentran acá. Son unos pinos plantados. Los pinos no son plantas autóctonas de Córdoba, bueno, en realidad de la región, y no son ni más ni menos que cajas para los caballos, que el techo continúa y unifica todas estas cajas, permitiendo además ventilar entre este espacio, entre las cajas en sí mismas y la cubierta, ventilar, escurrir el aire de estos boxes y darle una mayor lectura en el lugar. Bueno, la exploración con maquetas de distinta escala, la importancia de la construcción, en este caso una construcción muy bruta, muy mala, digamos, húmeda, que corresponde a unos cordones de hormigón armado con unos contrapisos, con una pieza que responde a unas planchuelas metálicas, donde ahí sí trabajamos con carpinteros más preocupados y más desde el detalle en el taller, para luego venir y montar prácticamente en 15 días toda la estructura de las caballerizas. Esto es lo que hablaba recién, esta construcción más húmeda, más bruta de la piedra del lugar, no es ni más ni menos que piedra que teníamos acá en la zona, para que en paralelo tenían que estar listas estas caballerizas antes de que llegue la época de fríos y de nieve en las sierras de Córdoba, para luego venir rápidamente con un trabajo mucho más minucioso, más de taller y de ida y vuelta, con gente más especializada que responde a carpinteros, para un rápido montaje de estas cajas. Y luego venir con la cubierta que unifica todo este vacío. Lo que hablaba recién, la presencia del vacío, me interesa esta foto y la referencia que habla Rafa Iglesias cuando hace los pabellones del Parque Independencia, que hacen en su caso esta referencia de los cuadros de Magritte, donde se pierde un poco la noción de qué está delante y qué está después, digamos, o qué está detrás más que después, qué está delante y qué está detrás del edificio, es decir, que se empieza a filtrar un poco esta noción del bosque, la arquitectura y el contexto. Un poco está eso presente en este proyecto. La situación de la madera, nosotros fuimos quienes decidimos incorporarla, sobre todo bajo esta premisa del tiempo, la acción del tiempo, cómo mejoró, de hecho, estas fotos
fueron 5 años después de haberse desarrollado, y creo que la acción de los agentes externos y del tiempo y del paso del tiempo en el material creo que le ha mejorado cuanto a sus cualidades materiales, digamos, y expresivas del proyecto. Hay una, bueno, la situación esta, cómo llega a la cubierta con las piedras, bueno, son cuestiones más finas que tienen que ver con esas pequeñas diferencias de donde uno prefiere alejarse, siempre más que sentir que sale del edificio. Sin embargo, creo que está explícito, o más que explícito, está presente esto que las caballerizas se insertan en este montículo de piedras existente en este caso. Y estos son los árboles de los cuales hablaba, que se inserta el quiebre, además de las escorrentías. Estas son fotos, creo que todas son fotos de las que vimos antes también, de Fede Cairoli, pero el mejor fotógrafo de la región, sin duda. Y creo que es muy representativa de algo que una vez nos pasó con este proyecto, que las mandamos a estas bienales de arquitectura, bueno, y demás, y luego quedaron descartadas, tengo entendido, en una primera instancia, porque según nos contaron después, un conocido del jurado, fueron consideradas como una construcción prácticamente sin autor, que esto lo podría hacer cualquier constructor sin la necesidad de un arquitecto. Y la verdad que en su momento, cuando nos enteramos de esto, como todo arquitecto con su ego y demás, nos sentimos muy contentos, pero luego con el paso del tiempo, esta es una reflexión más propia de mi socio, de Fede, nos dimos cuenta que es algo agradable, digamos, que es algo bueno. No hay una presencia tan marcada del arquitecto queriendo destacarse, si hacer su edificio que llame la atención y demás, sino más bien de trabajar mucho en conjunto con quien construye, en este caso el carpintero, y en eso tener un resultado donde uno, si lo mira, encuentra un ojo fino de un arquitecto atrás, pero no hay una preocupación en ese aspecto. Y esa crítica que nos hicieron en ese momento para esa presentación en una bienal, creo que resulta casi un halago, por decirlo, hacia nuestro trabajo y puntualmente hacia esta obra, lo cual nos deja muy conformes y seguimos pensando y trabajando en esa línea. El otro proyecto que voy a mostrar, y voy a tratar de ser breve porque sí, también vengo rápido y quisiera conversar, corresponde, como decía recién, a un pabellón de usos múltiples. Este es el lugar en el cual también nos toca trabajar. Cualquiera diría que estos contextos en los cuales trabajamos son fantásticos y que somos unos privilegiados, y verdaderamente sí, somos unos privilegiados, pero al mismo tiempo, por lo menos como nos tomamos nosotros la profesión y el ejercicio de nuestra profesión, sentimos una enorme responsabilidad y un enorme miedo. Es decir, es extremadamente estimulante y al mismo tiempo intimidante. Es decir, así como podemos destruir un contexto, también tenemos la posibilidad de potenciarlo y buscamos siempre tomarnos esa responsabilidad para asumir que lo vamos a destruir, esta noción de la que hablaba Luigi Snossi, de que la acción de la arquitectura lleva implícito el destruir algo, tenerlo incorporado como lógica, pero tratar de potenciarlo y de mejorarlo. Por eso es que bueno, nos tomamos con esta responsabilidad nuestros proyectos y a veces nos extendemos un poco en cuanto a los tiempos que nos llevan el desarrollo de los mismos por estas preocupaciones y estas profundizaciones en los proyectos. En este caso, este es un lago al sudoeste de Córdoba, camino a Río Cuarto. Es un lago artificial de Córdoba, inundado, no recuerdo si en la década del 60, donde había una preexistencia correspondiente a esta antigua ruta o este antiguo camino que conectaba con el sur de la provincia, un camino de tierra, que cuando se inunda el lago se decide trasladar a esta ruta ya asfaltada, digamos, un par de metros en paralelo. Pero nosotros teníamos esta preexistencia y el encargo, que no es un grupo desarrollista, que es un lugar para ir básicamente a invitar gente y poder realizar eventos y demás, querían realizar un proyecto, en este caso puntualmente un contenedor, comprar un contenedor, adaptarlo y posicionarlo justo frente al lado del lago. Nosotros en ese sentido decidimos cambiarles y plantearles que no, que quizá es mejor
esto de lo que habla Campo Baeza, si uno tiene una situación muy agradable o un paisaje agradable, quizá la decisión más sabia no es posicionarse en ese lugar, sino que quizá una postura en la vida, retraerse un poco, alejarse y posicionarse para poder disfrutarlo de una mejor forma. Y eso fue un poco lo que decidimos en este proyecto, alejarnos de esta situación, un poco de esta situación del lago, en lugar de estar ahí, al lado, digamos, y posicionarnos adentro de este antiguo preexistencia, que es el cañadón este del antiguo camino. Es por eso que en lugar de posicionar esta caja metálica, decidimos ponerla en este lugar sobre el cañadón, manteniendo una preexistencia que es la bajada hacia el lago, es decir, uno pasa por debajo del edificio. Y al igual que el caso anterior, este edificio tenía que ser terminado antes del verano. Es por eso que en paralelo, mientras se desarrollaban todos estos muros de contención que nos servían para darle mayor escala también en el proyecto y para generar como este basamento en el cual teníamos que apoyar la caja, o íbamos a apoyar la caja metálica, mientras en paralelo se iba construyendo eso íbamos trabajando en taller muy precisamente, de forma muy precisa y muy continua de idas y vueltas con los herreros para llegar y montar esto en 2 días y tener lista la estructura en 2 días. Y fue después de 2 días de haberlo desarrollado y creo que es muy representativa esta imagen de algo que creo que es lo que más nos importa en los proyectos, que son 2 decisiones. Una es la implantación del proyecto, un poco de lo que hablaba recién, en lugar de posicionarnos junto al lago, posicionarnos en este lugar. Entonces esa decisión de la implantación está correcta y en este estado, que es el estado esencial, esto de lo que hablan allá en Chile, de que habla tanto Radich, la obra gruesa o la obra sin terminaciones, digamos, por decirlo de alguna forma, que sería como este estado, tiene como está claro esto de la implantación, y este segundo estado que corresponde a la estructura, la esencialidad de la estructura, donde no tiene ninguno de estos agregados. Y si en esas 2 condicionantes estamos conformes con el proyecto, estamos conformes con nosotros mismos y con lo que hemos desarrollado. Pero al mismo tiempo, creo que en este caso hay un plus que ofrece el cerramiento, que es la posibilidad del vidrio y el entendimiento que tiene el vidrio, según cómo uno lo mire y según la situación del día, cómo le da la luz. Es decir, el vidrio tiene esta cualidad, como todos sabemos, que si le da el sol, cumple su función de transparencia, pero que si está en sombra, cumple su rol o su condición de volumen. Entonces, esta doble cualidad la explotamos como posibilidad en el cerramiento del vidrio para este pabellón. Es decir, que casi desaparece con estas imágenes que vemos y se ve simplemente la estructura y uno puede ver a través, o la situación más bien de volumen, digamos, según si se encuentra más en sombras o si se encuentra con cómo le esté dando el sol. Algo de lo que no hablé, pero quizás una pequeña referencia, otra preocupación que teníamos en este proyecto es la abstracción de esta caja, es decir, tratamos de escapar siempre a la lógica de la puerta, de la ventana y el cerramiento, sino estos muros nos sirven también como punto de acceso para llegar a estas puertas de ingreso, es decir, casi tratamos de llegar a la abstracción, no absoluta, pero sí la mayor grado de abstracción posible del proyecto. Esta situación de encuentro, que no es ni más ni menos que una pequeña tubo que despega a esta caja metálica de la construcción húmeda de los muros de contención, que permite además la dilatación y el movimiento de la caja, pero que son estas sutilezas que uno encuentra entre las 2 lógicas constructivas que también hemos visto en las otras referencias de los proyectos. El detalle, que no es ni más ni menos que la carpintería por delante para conseguir mayor liviandad y mayor esbeltez, digamos, del proyecto, la situación de noche. Y bueno, para cerrar, creo que estoy bien en tiempo, voy a leer rápidamente una reflexión de un texto que nos pidieron sobre nuestro trabajo de hace unos años y que por suerte lo seguimos manteniendo y con mayor intensidad, donde voy a leer un pequeño extracto que dice: nos interesa una arquitectura que, siendo absolutamente de nuestro tiempo, resista el paso del mismo y tenga la capacidad de permanecer. Creemos que esta permanencia solo puede garantizarse
por una obra sostenida por los elementos esenciales de la arquitectura, es decir, aquellos principios universales que son los auténticos fundamentos de las disciplinas. Perseguimos una arquitectura cuya pretensión radica en el sentido común frente a la arbitrariedad, a la naturalidad frente a la sobreactuación, a la autenticidad frente a la originalidad, a la perdurabilidad frente a la tendencia y sobre todo continuamos buscando una compleja sencillez. Bueno, eso sería una presentación de algunos de nuestros trabajos. Buenísimo. Sí. Oye, muchas gracias, Joaquín. Estuvo bien, creo que motivante para los estudiantes, sobre todo que están ahora acompañándonos, por entender un poco las búsquedas de distintos arquitectos a nivel de Latinoamérica, ¿no? Ya hemos pasado por 2 países, ahora estamos en un tercer país, ¿cierto?, que es Argentina. Y para empezar, un poco como la conversación, creo que tú dijiste algo que fue bien interesante desde el comienzo, lo declaraste, así que eran un poco las reglas del juego, ¿cierto? Como cuáles son el set de reglas que uno se autoimpone, ¿no? Como tú decías que habían algunos proyectos que tenían unas reglas que estaban un poco más definidas, por decir así, ¿cierto? Y había en otras en donde a ustedes les tocaba inventarse ese campo de juego de acción, como esa regla autoimpuesta. Y desde ahí quería conversar como de dónde nacen esas reglas. O sea, entiendo que hay un input que nace del paisaje, ¿cierto? Que ahí hay como una cosa bien interesante y que se puede evidenciar en todo su proceso de proyectos, que el paisaje es algo muy importante, ¿cierto? Pero por otro lado, como que dan ganas de ver un poco el atrás de la oficina, ¿no? ¿Cómo usted, ese caos que uno genera en la oficina para llegar a decir, mira, estas cosas son como intransables, ¿cierto? Como este set de reglas. Entonces, quizás como partir por ahí, yo sé que es difícil como decir, mira, son esta, y no hay como una receta, obviamente, pero ciertamente se repiten ciertas búsquedas, como decía ahí en el texto, ¿cierto? Entonces, de repente partamos con una conversación desde ahí, no sé si te parece. Sí, sí, perfecto. Sí, bueno, en ese sentido creo que no hay, por un lado, por eso me gustó esa imagen como del principio de los distintos esquemas y demás, que no hay una búsqueda ni mucho menos, hay como distintas preocupaciones generales, por decir, y de familias que se van repitiendo y van evolucionando o van contagiándose entre sí, digamos. Y esas preocupaciones, muchas, como vos decís muy bien, son autoimpuestas por nosotros, son inquietudes personales. Muchas responden a cuestiones que no lo hablé en este caso, pero que tienen que ver con la economía, es decir, cómo quizá una lógica constructiva o un detalle constructivo o una preocupación constructiva puntual se puede mejorar y se puede economizar y hacer más eficiente, no precisamente bajo la lógica de el menor utilización de un recurso, quizá entendido, sino bajo el mejor recurso posible en su repetición, digamos. Por eso es que muchas veces el detalle es el mismo. El detalle de los encuentros de todas las columnas, de todas las vigas, de todo, es el mismo para todo el proyecto. Y es ahí donde está quizá el hincapié en tratar de esa como una de las premisas. Y luego están esas preocupaciones de las que hablaba personales, que quizás tienen que ver con inquietudes o de otras, influenciadas desde otras disciplinas, como decía recién, o de otros arquitectos que admiramos y que, no sé si la palabra es rendirles tributo, pero sí quizás tratar de explorar un poco sus caminos, es decir, no nos interesa hacer una arquitectura de cero, ni inventarla, ni mucho menos, sí siempre como todos los arquitectos y como toda persona, creo, en un campo creativo, tiene referencias y tiene maestros y tiene personas a las cuales admira, tratar de profundizarlo y qué mejor forma de hacerlo que tratar de caminar sus caminos no solo estudiándolos, sino también tratando de desarrollarlos, por decirlo de alguna forma, en nuestros proyectos. Y esas quizás son algunas inquietudes más del tipo personales, que eso obviamente son circunstancias que nunca se las podemos decir a un cliente y sería casi una falta de respeto, digamos, hablar con un cliente de ese tipo de cosas, pero sí cuando nos vienen a buscar los clientes saben que tenemos esas inquietudes y esas preocupaciones y por eso hay respeto. Pero bueno, eso es quizá como y algo que quizá
bueno, que a todos nos debe pasar, a ustedes todos como proyectistas, no hay algo que empieza el mismo día que te encargan un proyecto, ni termina cuando termina ese proyecto, es algo que todo el mundo le dice y es muy cierto, más allá que lo diga todo el mundo, es muy cierto. Las inquietudes se repiten y si no quedan, a veces quedan en un proyecto, a veces quedan materializadas, a veces somos autocríticos y creemos que podría haber sido mejor o peor, pero siempre es como un gran trabajo, digamos, por decirlo, no sé si gran, pero un amplio trabajo, por decirlo de una forma, con eh, distintas variables. Y ojalá, a medida, llevamos 11 años de oficina y no somos, me gusta en ese sentido pensar de que no es una persona que trabaja, sino que somos dos socios, es decir, que yo tengo mis inquietudes personales, Fede tiene las suyas, pensamos como un colectivo de pensamiento, somos, además de muy amigos, nos conectamos muchísimo en la forma de hacer las cosas, y ojalá vayan y a medida que vamos evolucionando sigan apareciendo nuevas cosas, nuevos datos, por decirlo de alguna forma. Yo, en ese sentido, y como uno quisiera indagar como en esas estrategias proyectuales, como pensando en cada uno de los proyectos, en cómo se llegan a ellos, pero a partir de las imágenes que tú presentaste, de esa imagen donde aparecen todos los proyectos que pareciera que sí o sí hay una familiaridad, eh, y sobre todo referido, yo creo que a dos imágenes que son relevantes respecto de la obra de ustedes, que es esa primera imagen de la Pirca en Córdoba, y después la de la Caballeriza, donde pareciera que tal cual se los dijeron ustedes, fuera una construcción común. Eh, hay una cuestión, yo creo que previa a todos los proyectos y casi como previa a que ustedes empiecen a proyectar, y es haber proyectado su propia práctica. En el minuto en que, no sé si es la primera obra, o es antes de la primera obra, o son las primeras obras, o es algo que venía quizás desde la universidad, de decidir cómo amarrarse las manos, de generar como ciertos límites o ciertas obstrucciones para trabajar y decir, esto no lo vamos a tocar, y todo ese ímpetu que muchas veces hay en las primeras obras de quiero hacerlo todo a la vez, y quiero que pasen todas las cosas y dar todas las volteretas que se puedan dar en ese minuto porque me la estoy jugando toda en la primera, resulta que todo eso sale, que eso para mí es una estrategia proyectual, y es lo que define finalmente todo el resto de todo lo que hacen después. Mm. Es fundacional, pero es tremendamente, ¿cómo decirlo? Bueno, elocuente, si se quiere decir, de privarse en una primera obra de no sobrepasarse. O sea, la única sobrepasada que uno podría ver es, bueno, hiciste el techo en planta chueco, pero ni siquiera tampoco en corte ni nada. Que es muy difícil en una primera obra, pero que sin embargo también funda muchas de las cosas que pasan después. Eh, y siguen insistiendo, a pesar de que todo el resto de las cosas no están, sobre todo cuando nos referimos, ni siquiera, tanto en las en oficinas que tienen práctica en obra, como oficinas que tienen práctica en teoría y todo, siempre estamos tratando de hacer cuestiones que nos sobrepasan, y son muy poco medidas en general. Entonces, encontrarse con una obra que empieza a tener cierta contundencia en lo histórico, por lo tesudo de decir, sigo por esto, y sigo por esto, y alejo esas ganas de otra pirueta más. eh, ¿Dónde creen ustedes que se funda? O sea, Sí. de dónde viene, y también un poco es súper fácil para mí entenderlo haciendo la comparación con Chile. O sea, que aunque nos creíamos sofisticados, le damos tres vueltas a las cosas, y si nos pasamos tres pueblos hablando en la obra como tal, y ver cómo ustedes hacen la comparación en ese sentido, si es que existe una cuestión, como habláis de lo geográfico y todo eso, de su obra respecto de la Argentina capital en Buenos Aires, o de la Rosarina,
si llega a existir eso o es una cuestión, una amalgama. Sí. Bueno, sí, está bueno lo que decís. Algo que, bueno, quizá no lo dije porque, o en parte lo dije, ese proyecto puntual de las caballerizas es como muy representativo de nuestro, que vos lo dijiste muy bien, de lo que nosotros pensamos o creemos como estudio, por eso es fundacional, selectivamente, digamos. Hay otro trabajo que hemos realizado con anterioridad, yo en mi caso personal, Fede en su caso personal, creo que en el estudio también alguna cosa de menor escala, pero es como que nosotros por eso nos preocupa tanto el trabajo, no, creo que es lo que más representa una línea o una preocupación de pensamiento que luego en otros proyectos. Entonces, en ese sentido es como por eso, y creo que tiene que ver con esto lo que hablaba al final en el texto, que es un texto ya de hace unos años, que es este juego de palabras de compleja sencillez, digamos, entendiendo la diferencia que hay entre lo complicado y lo complejo, digamos. Nosotros sí creemos mucho en la arquitectura compleja, es decir, esa arquitectura que tiene una carga atrás, no, somos muy de trabajar y dar vueltas y seguir y dibujar y tal, y probar y probar y probar, aunque finalmente parezca algo prácticamente sin demasiado estudio ni preocupación ni profundidad, digamos. Creo que la complejidad en ese sentido es fundamental, eso es casi una novedad, y la sencillez al mismo tiempo frente a la simpleza, digamos, o sea, diferenciar cómo llegar a esa sencillez, a esa reducción, a esa decantación de las distintas capas o distintos componentes que puede llegar a tener un proyecto, digamos, bajo la sencillez. Creo, por eso ese juego de palabras de compleja sencillez es algo bueno, que lleva mucho tiempo y mucha intensidad. Y quizá de lo otro que hablas de cómo llegamos, hace mucho y somos de esa forma de trabajar, estamos muy ligados a la construcción. Yo tengo entendido que vos, Juan Pablo, también, o sea, estamos muy encima de la obra, estamos muy encima de quienes desarrollan los proyectos, sea, como decía en la presentación, personas o gente más capacitada y gente menos capacitada, pero siempre estamos muy vinculados en los proyectos que mejor nos consideramos que han terminado, que han sido construidos, muy encima de ese. Y ese tipo de relaciones nos lleva a que indefectiblemente tenemos que pensar en cosas lógicas y sin perder estas preocupaciones que tenemos y demás, pero sin perder ese foco, porque si no, no vamos a estar abiertos y permeables también al aprendizaje que nos puede dar otro, digamos. No nos interesa llegar a una obra y decir esto se hace así, nos interesa conversar, así como conversamos con un cliente, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, cuáles son sus requisitos, y él también entiende nuestras preocupaciones, qué es lo mismo pasa con un constructor. En sus distintas escalas, como digo, más especializado o menos especializado. Nos gusta ser permeables a escuchar esas sugerencias. En definitiva, todos son oficios, digamos, y todos pueden aportar, digamos. Y sobre lo que hablas de arquitectura argentina, ahí, esa cosa que dejaste ahí picando, de si es común, bueno, vos lo sabés, somos muy amigos de muchísimos arquitectos, sobre todo de nuestra generación, rondan los 40 años, de Buenos Aires, de todos, de Rosario, inclusive algo que creo que es muy interesante de Argentina, o que yo veo mucho en Argentina, es que hay un nivel, desde mi punto de vista, altísimo de arquitectura, muy federal, muy distribuido en Salta, en Neuquén, en Mendoza, en Córdoba, creo que hay excelentísimos colegas y arquitectos, en Rosario, en Santa Fe, en ciudades relativamente chicas. Creo que en ese sentido conozco y soy muy, muy preocupado por aprender, porque también creo que se aprende de colegas, eh, así como puedo aprender de tu trabajo, Juan, o de cualquier colega de Guille, que soy muy amigo en Chile, o de quien sea. Creo que se puede aprender también, o sea,
sobre todo, y en Argentina creo que eso está muy marcado y muy latente, con sus distintas variables, como vos decís. Sí, Córdoba es muy característico y muy representativo del contexto eh, geográfico. Puntualmente nuestro trabajo, algo de lo que no hablé, tiene que ver con la ciudad, no decidí hablar, pero también tiene que ver con la realidad. Córdoba, obviamente, recién he hablado creo que con Sebastián, que ha estado en Córdoba, y tiene un patrimonio histórico impresionante de los jesuitas, y es una ciudad relativamente rica, una provincia relativamente rica, porque es una ciudad productiva, con un desarrollo de mucha arquitectura de carácter público. Desde mi perspectiva, nuestra perspectiva, malísima arquitectura pública en Córdoba, de mucho valor significativo en cuanto a calidad, o más representación. Centro Cívico, Museo de Bellas Artes, Museo de Arte Contemporáneo, hace poco la Legislatura de Córdoba, edificios que no se van a volver a hacer en nuestra historia de Córdoba. Y bueno, nuestra participación en la ciudad es prácticamente nula, que ya tiene que ver con otra rama, que tiene que ver con los procedimientos, con el concurso, bueno, con otras cosas que, bueno. Pero volviendo un poco a lo que vos hablabas de Argentina y demás, no sé, los amigos de Buenos Aires, su contexto o su geografía no es ni más ni menos que la de una urbe de 3,5 millones de habitantes, que más incorporamos la ciudad, son 9 millones, el Gran Buenos Aires. Entonces esa es su geografía, y eso es sobre lo que a ellos les toca trabajar. Por eso los chicos de Rosario, lo que hablaba recién de la importancia de la línea, de la pampa, del horizonte, del río, esa es su geografía, y allí es donde les toca. Entonces creo que todos, sobre todo estos amigos y colegas de nuestra generación, creo que todos están muy preocupados en esa misma visión del contexto, digamos, o en este caso de lo que hablaba Rafa, de la geografía más que de la historia. Ajá. Sabiendo que hay estudiantes que nos están viendo ahora, que van a verlo porque las ven después estas conferencias, Sí. y agradeciendo tu sinceridad respecto a esa primera obra, que yo creo que pasa muchísimo, que todos entendemos, esta es la primera, nos dicen, esta es la primera obra, pero sin embargo, tal cual tú lo estás transparentando, no es efectivamente la primera obra, sino es aquella obra en la que tú dices, mira, aquí se dieron las cosas como para entender cómo queremos seguir. Y finalmente, yo te quisiera preguntar un poco como lo que pasa antes, esas exploraciones, esos errores o esas derivas previas a encontrar así como, este es como nuestro lugar, este es nuestro nicho. Qué pasa un poco antes de eso? Es que, como te digo, no hay un antes y un después, creo. O sea, las preocupaciones siguen estando, y ojalá vuelvan a aparecer nuevas. O sea, siempre estamos contentos, porque creo que es una condición propia que tenemos los arquitectos. Bueno, si hay estudiantes, hay varios estudiantes, tengo entendido acá, los estudiantes ojalá se den cuenta. No sé, yo descubrí mi pasión, porque tengo una pasión enorme por la profesión, con lo bueno y con lo malo, obviamente. Eh, Tengo una pasión enorme por la profesión, creo que la descubrí y la voy descubriendo a medida que va evolucionando. No sé si a los 5 años de recibidos, y a medida que empecé a ejercer, y bueno, eh, digo, las cosas no es algo. Hay una reflexión de Picasso que es muy interesante cuando le plantean que estaba buscando puntualmente, no recuerdo qué periodo de su trabajo. Y Picasso responde que él no está buscando nada, simplemente prefiere encontrarse con las cosas. Y el diferenciar eso entre buscar algo y encontrarse, creo que es una buena diferenciación. Digo, cuando uno busca algo, sabe lo que está buscando, y su inconsciente está llevándolo a buscar algo y va. Distinto es cuando uno se deja llevar por otras cosas, siempre hablando desde la profesionalidad, ¿no? Sin perder ese foco, y se va encontrando con cosas, por eso digo,
va cargando nuevos datos a las preocupaciones y los intereses, digamos. Y bueno, tampoco sé si soy claro en si hubo un antes, porque creo que no lo hay, no lo hay. No sé, como te digo, el cine, el amor que tengo por el cine o por la música que tiene mi socio, o por lo que sea, no es algo que nace cuando entramos a la facultad, o sea, lo tenemos incorporado, por decir, que creo que sí influye en nuestro desarrollo profesional. Eh, que lo tenemos de otros lados y viene y siempre está, y bueno, no sé si puedo responder a eso, pero hablando salen algunas reflexiones, no sé. Muy bien. Sí. Igual súper interesante y me parece muy interesante también como ese último texto que mostraste, ¿cierto? Que hablaba como, igual como que se tocaban temas de la permanencia en la arquitectura, del paso del tiempo, ¿no? Y que igualmente, o sea, en la arquitectura es inevitable ese paso del tiempo y la acción del tiempo que conlleva hacia una obra. Me parece muy interesante cómo se liga esto, como cuando tú, o sea, digamos, en la presentación hay una clara, o sea, es muy evidente, digamos, como el interés por los detalles constructivos, por construir bien, etcétera, y eso tiene que ver también como con esta idea de la permanencia, ¿no? Y en ese sentido quería preguntarte un poco más como sobre esos procesos de obra, por ejemplo. Tú más o menos los mencionaste un poco y que igual como que me parece interesante porque estamos viendo obras que igual están en un paisaje, que igual requieren como traslados de materiales, requieren como cierta también modulación en la arquitectura, en el diseño, para finalmente poder ser transportados. Y en ese sentido, o sea, digamos como al estar tan lejos, o sea, bueno, primero como esos procesos, o sea, cómo lo han logrado manejar, si ustedes mismos van a sus obras, como que las curan de alguna manera, o van y son inspectores de obra, qué sé yo, y segundo, como cada cuánto están renovando o cada cuánto como que se da Ni por el tema, Libertador me parece, no vayan por adentro, por el parque, ay, de no sé noche. qué se escucha. Hola, Fede Kelly, reconozco Ah, tu... ya. ¡Oh! Sí, perdón, perdón. Y como que finalmente como la idea como que si se busca una permanencia y una capacidad de entender que la obra quiere permanecer, como están renovando esos materiales o han hecho algunos tratamientos especiales para que la obra perdure, o finalmente buscan que esa expresividad del material pase y como que los tiñan de otra manera y le den como otra condición material. Sobre la forma de trabajo, sí, estamos completamente, que lo dije un par de veces, vinculados a la construcción de las obras muy encima y demás. No nos hacemos cargo de la economía, digamos, de las obras, en el sentido de que somos nosotros quienes pagamos, le contratamos. Sí, estamos muy encima en todas las instancias, en las contrataciones, en el seguimiento y demás, pero no somos nosotros quienes construimos, digamos. Somos siempre esta posición de intermediarios, muy vinculados y muy encima, y sí, formando parte en todas las decisiones, en conjunto con los clientes, pero no haciéndonos nosotros cargo, digamos. Es decir, como, no tengo idea como en Chile, acá es lo que se llama llave en mano, digamos, la lógica de construir. No es nuestro caso. Y en todos los proyectos, en la medida que es posible y en toda la gran mayoría, siempre estuvimos vinculados. Algunos, lamentablemente, no hemos hecho ni siquiera la dirección técnica de obra. Tengo entendido que es muy distinta la situación de director técnico en obra acá en Argentina que allá en Chile, completamente distinta, por lo que he hablado con amigos y demás. Pero bueno, son realidades muy distintas. Allá no existe, por ejemplo, la construcción en negro, acá es muy normal. Negro se llama la construcción más informal, digamos. Acá es bastante más común lamentablemente en la escala chica sobre todo. Y quizás en esas somos nosotros, en las decisiones que tomamos, quienes tratamos de agilizar o hacer más eficiente esto. Por ejemplo, estas últimas dos obras que mostré son, sí, como vos bien decís, Ángela, son muy lejos y no podemos estar muy encima, estar todos los días encima de la obra y demás. Entonces, quizás el ser más inteligente de parte nuestra en decir, bueno, no nos preocupa tanto que quede bien toda la parte de piedra o la construcción húmeda,
con donde sabemos que la mano de obra va a ser muy económica porque hay gente de ahí del lugar que no está demasiado capacitada, entonces decir, bueno, no nos preocupemos por eso, nos preocupemos por sí el encuentro de esa lógica con la otra, y sí trabajar muy encima con gente que tenemos próxima acá para poder, en este caso, montar las cajas de madera, las construcciones de metálica y demás. Pero eso creo que también varía proyecto a proyecto y las condiciones en las cuales ahora estamos haciendo, por ejemplo, una obra en Salta, y más con esta situación de la Salta es al norte de acá de Argentina. Eh, y más con la situación esta bueno, de acá de Argentina, Chile también, de cuarentena y demás, obviamente no podemos ir a visitarla, teníamos en este caso unas visitas mensuales hasta que empiece todo esto, y bueno, ahora indefectiblemente. Y en ese caso también es un solo detalle que se repite, es toda una construcción muy propia del lugar, del ladrillo, entonces en ese caso tratamos de encararlo bajo esa lógica, digamos, es decir, bueno, sabemos que no vamos a hacer dirección técnica por la distancia, cumplamos con lógicas que respondan a la construcción propia del lugar, que en este caso es muy del mampuesto del ladrillo, digamos. No hubiéramos querido, hemos hecho otra obra de hormigones o de otro tipo de cosas, no hubiéramos tratado de ir por ese lado sabiendo esta condicionante nuestra de cómo llegamos, o no sé, o lo metálico o lo que sea. Digo, es otra de las variables también que tiene que ver con cómo va a ser cada proyecto y nuestra capacidad de estar vinculados al proyecto, la decisión que muchas veces influye en la toma de decisiones constructivas o materiales, digamos. Ah, o sea que esas como decisiones materiales finalmente también están condicionadas por el contexto social y económico donde se implanta cada obra finalmente. Exacto, o sea, es Ujú. una de las variables también que forman parte, es decir, es otra capa más, y ahí Ujú. están las decisiones que tomamos en base a cada uno de los proyectos. Por eso es que, Ustedes trabajan, vale. sí, no, yo me largo a hablar y no me para nadie. No, Por no, no, eso es creo que me que, parece muy interesante también entender que se trabaja con mano de obra local, porque hay gente que prefiere llevar sus maestros a todo lado. En claro, cambio, como que finalmente, o sea, digamos, ustedes tratan de trabajar igual con mano de obra local, así no estén encima. Y es interesante porque finalmente el detalle también puede variar en esa parte, ¿no? O sea, como los componentes, como ese tipo de cosas, ¿no? sí. Sí, y también como todo, hay proyectos en los cuales, como decía recién Juan Pablo, vas aprendiendo, es decir, a medida que va cambiando, vas diciendo sí, pero al mismo tiempo, al desligarse de tal cosa y el cliente acerca también hay mejor resultado, y bueno, eh, no sé, y hay proyectos en los cuales no estamos tampoco tan conformes como estamos en otros, y somos conscientes que quisimos, quizá en este proyecto, no, o sea, el proyecto estábamos muy conformes con el proyecto, no con el resultado, no con la obra construida, digamos, que es lo importante en definitiva, un proyecto puede ser agradable, ¿no? Pero lo importante es que quede, Claro. quede porque es lo que va a quedar, digamos, básicamente. Y durante ese proceso entre que terminamos un proyecto y se terminó la obra, no estamos del todo conformes, y ahí es donde entran muchos de estos otros factores que, por decisiones nuestras o por ceder, por decir una forma, por no ser lo suficientemente claros o insistentes con los clientes, en decir, esta es una decisión, no estamos del todo conformes. Sin embargo, en otros sí. Y esa es otra cosa de la que no hablé, que quizá está bueno, es decir, bueno, contamos con no sé, una serie de chances, por decirlo de una forma, o con una serie de decisiones que sí podemos tomar en el proyecto. Eh, Tratemos de ser inteligentes también en dónde poner el foco, dónde poner la insistencia. Entonces, es decir, en esto no digo ponernos duros porque suena, viste, como si fuera una pelea, una discusión con los clientes, y todo lo contrario, pero sí a dónde hacerle entender bien al cliente que tiene que poner el foco en eso, porque eso hace que el proyecto quede bien. Y si después otra cosa, hay variaciones presupuestarias, como vos decís, de contratación de gente y no ponernos tan insistentes. Entonces sí tratar de destacar lo que hace esa esencialidad del proyecto, y ahí tratar de poner la fuerza. No, igual interesante porque finalmente como que reivindica, me gusta mucho como
como esta idea que a veces se dice, o en muchos contextos académicos se dice que esta palabra construcción como que se ha ido dejando de lado. Pero finalmente lo interesante es como reivindicar esa palabra de alguna manera, ¿no? Entonces, como finalmente la arquitectura se realiza y tiene que materializarse, no toda, obviamente hay muchos caminos que se puede derivar la arquitectura, pero finalmente, digamos, la de la obra construida tiene que llegar a materializarse. Entonces, finalmente, digamos, como esta idea de cómo construir y también cómo ceder, como tú dices, ¿no? O sea, es Pero interesante. aparte, Cómo manejar discúlpame, algo. la palabra implícita la palabra arquitectura, perdón, lleva implícito la acción de construir, digamos. Si uno lo habla en alemán, Baukum, digo, el otro día hablaba con un amigo que creó un blog muy bueno, de hecho, que se llama Arquitectura no construida. Y le digo, un avión común que tenemos con Juan Pablo. Y le digo, sí, buenísimo el blog, son todos grandes proyectos de maestros, pero le digo, no es arquitectura, porque la arquitectura no es un proyecto, y se enojaba, pero es cierto, la arquitectura tiene que estar construida, si no está construida no es arquitectura, es un fantástico proyecto, genial proyecto, pero no es, la palabra arquitectura necesita estar construida. Sin ser, por eso también me gusta esta contradicción. No Igual es, es rico porque van apareciendo posturas, ¿viste? O sí, sea, no, pero digo, no es, digamos, es necesariamente construcción. La claro. arquitectura es necesariamente construcción y al mismo tiempo no es exclusivamente construcción. O sea, es como una cosa ahí de dos contradicciones. Digo, no alcanza con que sea construcción, necesita de otros componentes para que sea arquitectura y al mismo tiempo, si no tiene la construcción, no es, o no tiene cargada no es arquitectura. Entonces es como interesante eso, de lo que significa. No sé, Sí. me fui por algún lado. No, está buenísimo. Oye, No, está buenísimo. En serio que igual me gusta porque como que empiezan a aparecer posturas que de hecho a veces uno como que no se da cuenta que las tiene y finalmente como, oye, no, mira, tengo una postura al respecto y está súper bueno igual. Súper. Sí. sí. Oye, en esa misma línea, como que me gustaría tomar un punto que, bueno, salía en una pregunta de alguna manera que escribieron en el chat y que tiene que ver con qué informa al proyecto, ¿cierto? Como ya hablamos que en un principio había toda esta condición, Perdón? ¿Qué forma o ¿qué, informa? qué, qué informa al Informa. proyecto, ¿cierto? Como primero teníamos esta condición del paisaje, ¿cierto? Que había como ciertas variables que uno toma en las decisiones, pero hay otra cosa que tú también lo mencionaste harto, y de hecho en la presentación estaba estructurada como en dos grandes partes, ¿cierto? Y en ambas partes partiste mostrando referencias, ¿cierto? Y en esa referencia, bueno, aparecía Sol Levitt, ¿cierto? Fay Jones, Campo Baeza, y había una serie de imaginarios detrás, ¿cierto? Que obviamente, y tú mismo lo dijiste, ¿no? No tiene necesariamente que ver con el proyecto. Así como literalmente nos toca hacer una casa, una caballeriza, estamos buscando caballerizas, no, sino que en el fondo hay otros imaginarios que tú mismo mencionaste también que podrían venir de la música y de otros lados, ¿cierto? Como inputs al proyecto. ¿Dónde nace eso? Como, ¿en qué etapa del proyecto eso entra, digamos, informa? Eso me refiero con que informa el proyecto, porque hay un proceso que uno está desarrollando el proyecto, de repente uno dice, ah, mira, de repente podríamos mirar algo, o es al revés. Ustedes vienen con la carga de estos referentes y los van aplicando en la medida que llega como el encargo. Como un poco hablar de esas referencias externas que nutren al proyecto. ¿Cómo les gusta a los amigos chilenos hablar de, cómo es la palabra? Imaginario. Rabbit lo va con su palabra imaginario, es como... No, pero es muy cierto, es muy cierto. Yo creo que ni una ni la otra, digamos. Ni es tan explícito de que empezamos un proyecto, no empezamos a dibujar, a conversar o lo que sea, y vamos a buscar tal referencia, ni tampoco es que no están, ni nunca están presentes, ni nada. Creo que, un poco lo decía hace un rato, las referencias siempre están por inquietudes personales. Digo, esto de, por ejemplo, la presencia del vacío en el trabajo de Oteiza o de Chillida. Esa preocupación está siempre presente como interés, digamos, de cómo trabaja en sus maquetas y en sus esculturas, el vacío, en sus dibujos también, cómo forma parte. Y lo tenemos incorporado como nuestro dato, y quizás proyectamos y no nos damos cuenta de que está ahí latente, pero sí, luego de que ya quizás estamos desarrollando el proyecto, nos dimos cuenta de que sí estaba, de que
casi sale casi inconsciente, digamos. Y al mismo tiempo hay otros momentos donde no, la referencia es más, quizá hablando de algún arquitecto, de, no sé, estás proyectando algo y, cómo resolvió tal Sverfen, por ejemplo, que lo estudiamos mucho, cómo resuelve el encuentro del hormigón con la madera, técnicamente, entonces vamos y descubrimos, uy, mirá qué interesante esta lógica de armar una columna, entonces ahí quizá, entonces creo que no es ni una ni la otra, es como una ensalada de mezcla de cosas que volviendo un poco a lo de los estudiantes. Creo que eso es algo muy sano y muy agradable de hacer, dejarse encontrar lo que les gusta, es decir, no es que nos da lo mismo, si bien, o por lo menos yo, no, Fede, también somos muy amplios en el espectro, no decimos esto sí, esto no, pero sí nos damos cuenta de que nos gustan tales arquitectos, o que nos gusta tal artista, o que nos gusta tal relación de tal artista con tal cosa, es decir, no sé, Louis Bourgeois, por hablar de algún artista, obvio que tengo un pero no es algo que me genere interés en profundizar, quizá en este momento, o en estos 10 años de preocupación, nunca hemos profundizado, no sé, Louis Bourgeois o qué sé yo, Jeff Koons, o cualquier artista, y no buscamos tampoco ir eso, sino aquello que nos conmueve, que nos interesa, que nos genera atracción, tiene mucho que ver quizá con el instinto, sí profundizarlo. Y lo mismo con la arquitectura, es decir, no creo que Gehry puede enseñar un montón en cuanto a reflexiones, Kuljas lo mismo, pero no nos interesa quizá profundizar demasiado en eso, sí quizá ir a otros arquitectos, bueno, no sé si los he nombrado, que están presentes, desde acá al lado de Radic, de ustedes, o Cecilia Puga, por decir, o bueno, no sé, y profundizar en eso. Y creo que, como volviendo un poco a la pregunta, creo que ni una ni la otra, creo que las dos, digamos. De todas maneras es una relación bastante sana, porque cuando ustedes hablan, cuando acá hablamos de referencia, y tú ves a prácticas, a una oficina hablando de sus referencias, tú logras ver la familiaridad de la referencia que te están contando con el trabajo propio de lo que están haciendo. Como muy directa, así como que lo saco la imagen y la pego en mi proyecto, como una falta, como siempre estás requiriendo más identidades para poder armar la tuya. No estoy diciendo sin un juicio peyorativo en eso, en esa estrategia, pero sí en esto de que finalmente la referencia termina siendo una afiliación, cuando de repente quizás no lo es. También entender la referencia como de diferentes maneras, entender la referencia, si entendemos el proyecto de arquitectura también como un proyecto de investigación en sí mismo, la referencia es una cita. Es ir a ver quién dijo tal cosa, parecía a lo que estoy tratando de decir yo, ponerme en un contexto de cómo se ha dicho ahora y cómo lo vuelvo a decir yo, y qué saco de eso, y a qué nuevo estadio de la investigación lo llevo. Pero se corre el riesgo tremendo de la mímesis o de la afiliación directa de aquí le hago la reverencia a mi padre o madre referencial y lo incorporo a mi proyecto. Y eso en el Que caso de tampoco ustedes. está mal el rendirlos, o sea, ya yendo así como a la lógica de ya quizá desde lo estético o de lo visual, digamos, por decirlo de una forma, que es quizá más vinculado. Digo, todos estudiamos como arquitectos planos, qué cosa muy agradable que es estudiar la planta de tal arquitecto y estudiar tal y tenerlo presente a esa planta es una forma también de seguir aprendiendo constantemente. Y si uno rinde algún tributo, por decirlo, y no creo que tenga nada de malo, digo, en el cine se hace constantemente. Uno ve, no sé, una película de Sergio Leone, y Sergio Leone está claramente influenciado por Carol Reed y dicho por él sin ningún tipo de problemas, y es así. Y Scorsese es un fanático en profundizar y rendirle tributo en sus películas, ni hablar de Tarantino o de tantos otros. Rinden tributos y es una forma también de ir aprendiendo, porque creo que vos también, Juan, somos arquitectos
relativamente jóvenes, digamos, 10 años de ejercicio de oficina, 10, 15 años, digo, por suerte, que, por lo menos en mi caso, pretendo trabajar a lo Niemeyer hasta los 100 y pico, y bueno, eh, también hay que seguir en eso. Che, acá ya me estoy quedando oscuro, ¿eh? ¿Me ven o no? No, está bonito, está bonito. Está, ¿No? sí, Bien. acá seguimos gozando del sol que tú ya estás perdiendo. Ah, está muy bien. Está mira, con eso último que decías, y referido también al tema de, tú hablaste del tema edilicio, de la construcción en la ciudad, de esos proyectos que se desarrollan a partir de concursos en Argentina. Yo alguna vez he escuchado discusiones o argentinos diciendo que los chilenos tenemos más concursos, y cuando los veo a ustedes es que de verdad no es así. Por último, por mayor población, no sé, pero no es así. Pero ustedes han podido definir, ya llevando 10 años, tal como lo dijiste tú, pueden llegar a definir o trazar una agenda respecto de cómo quieren seguir operando o cómo quieren operar, si le generan o no, o es solamente a partir de lo que les va llegando o lo que van encontrando, se va armando esa agenda, o previamente la incorporan ustedes, y de qué manera o por qué, cuál es el fenómeno, para poder conocerlo, que me parece también interesante respecto de los proyectos edilicios de los concursos en Argentina, porque me parece que es tremendamente, es súper interesante que tú digas que teniendo esos concursos y teniendo esos edificios que en el fondo hacen ciudad, eh, pierdan la posibilidad de que tengan espesor como proyecto. ¿Y Sí, cuál es tu visión al respecto? sí. Bueno, son varias cosas. A ver cómo. Por un lado, esto que decís de la agenda del estudio, la Ujú, ujú. agenda, obviamente que, sobre todo esta situación de la cuarentena, de estar quizá un tiempo encerrado, con más tiempo, con más posibilidad de proyecto que de desarrollo de proyecto o de Ujú. construcción de proyecto, que nos llevó y que vemos que en proyección es lo que se va a llevar un tiempo. Argentina, bueno, si no saben, es casi un estado de ánimo el de vivir en crisis, o sea, ya no es una situación en eso eh, que es muy distinta. Argentina es año de por medio, sí o sí hay una crisis, entonces ya es como que tenés que acostumbrarte a eso, entonces cualquier tipo de planificación que puedas hacer, es un poco frustrante esto que voy a decir, pero cualquier tipo de planificación que puedas hacer se desacomoda por esta realidad de la que vos decís, de que llega un encargo y llega una necesidad y una necesidad económica. Nosotros vivimos de esta profesión y podemos, si bien encaminarlo, hay necesidades y urgencias económicas que nos llevan a acomodarnos, digamos, y quizás perder ese foco, que en definitiva es, que imagino todos lo tienen, que es hacer un salto quizá de escala, es decir, bueno, pasar a edificios de mayor escala, de mayor incidencia, en el caso que fuera posible. Un poco se habló, Ángel le preguntaba del contexto en el cual trabajamos, y algo yo dije también. No tenemos muchas posibilidades de participar o de formar parte en el hacer ciudad o en el participar en la ciudad, tanto en el campo privado como público. Público no hay concurso, o sea que cero. Entonces sí tenemos como esa preocupación. Tenemos una serie de proyectos de mayor escala, tratemos de ser optimistas y bueno, ojalá sea parte de esa agenda de los próximos años, que sería tratar porque la reflexión es la misma, o sea, cómo nos relacionamos con un vecino, con una piedra o con un árbol. Creo que la reflexión es la misma, digamos, o sea, el contexto o la preocupación por la arquitectura, por el contexto, por el input, son las mismas, entonces sería igual, digamos, y creo que lo podríamos desarrollar, espero, de forma muy responsable y muy profesional, que ese sería el primer objetivo. Eh, Sobre los concursos, esto que decís de Chile no tanto, yo te digo, te soy sincero, soy muy admirador de la arquitectura chilena por algo, te lo voy a tratar de resumir, porque si bien hay algunos referentes que ustedes siempre citan, ¿cómo se llama? Miguenes, no,
Again, el que hace bueno, lo de los monjes benedictinos, bueno, de distintos, pero no hay, como sí tenemos en Argentina, padres, por decir una forma, o referentes clarísimos, como puede ser Mario Roberto Álvarez, como puede llegar a ser Clorino Testa, referentes que podríamos decir han marcado o han representado mucho. Chile es como que, bueno, ese croquis que muestro para posicionar a Córdoba de Le Corbusier, se lo vi a Bill Lyon, a Alejandro y a Loreto, hablando puntualmente de la no existencia de Chile en esa visión. Estamos hablando fue el año 29, prácticamente 90 años, y es cierto, o sea, Chile es como que de la nada surgió, empezó en los años 90, había, obviamente, con Huidobro, Valdés, por decirte más de la línea moderna, o algún que otro, pero no era una línea tan marcada como sí creo hay en Argentina, o tan fuerte, y empezó a posicionarse y a hacer arquitectura con matices, mejor, peor, no importa, pero en su conjunto muy buena arquitectura. Y siguió, y ahora, puntualmente, a pesar de lo que vos decís de los concursos, creo que sí hay una participación de muy buena arquitectura a través de los concursos. A mí me llamó mucho la atención, fui a visitar el Teatro Regional Bio Bio en Concepción, y me llamó mucho la atención la potencia de ese edificio a través de un concurso. No importa si es un concurso cerrado, por invitación, por Iñaki, lo que sea, demás, pero es como Raditz, por decir que es un referente, como puede llegar a ser cualquiera, vos o cualquier otro joven, o Loreto y Alejandro, acceden a la arquitectura pública, donde dan esa pequeña vuelta a través de llegan a los concursos. O sea, el centro cívico que es cerca yendo para el sur, ¿cómo se llama? En Nancagua creo que es a través de un concurso. Con sus matices, será el concurso, que no es el concurso abierto, pero es a través del concurso. El trabajo que se hace con la Comuna de Santiago para toda la recuperación del Palacio Pereira, tantos otros proyectos que se han hecho a través de concursos. Entonces, seguro que merece la pena ser debatido. Lo escuchaba una vez a Eduardo Castillo, que bueno, ustedes ya no lo tienen más por allá, que hablaba de qué necesidad hay de hacer ese teatro regional Bio Bio, cuando la necesidad quizá está en invertir bien en infraestructura, en tener, y es cierto, como te digo, he estado en Concepción y me parece una ciudad lamentablemente deficiente, muy profundamente deficiente. Creo que ese edificio es muy superior a la ciudad, es como un edificio que está muy por encima, ya estoy directamente en oscuras. Pero sin embargo, desde la arquitectura hay una preocupación de hacer arquitectura, hacer edificios públicos a través del mecanismo del concurso. Quizá está la otra cuestión, que es la gestión, de cómo conseguís ese sustento de infraestructura, digamos, que bueno, es como una deuda quizá que no tienen ustedes, que sí tenemos en Argentina, en cuanto que tiene que ver con la historia. No sé si me fui por las ramas hablando, pero... Para nada. Sebastián quería agregar algo. Sí. Oye, dale. Y Argentina sí, en ese aspecto los concursos son verdaderamente muy, muy malos. No hay en Córdoba no hay directamente, no hay. Y en Argentina en general son muy malos y son muy pocos y no, estamos en una situación muy mala. Buenísimo. Oye, quería tomar un poco, bueno, lo dijiste en el teatro, ¿cierto? Regional del Bio Bio, que tiene esta imagen y este peso, ¿cierto? Y que finalmente el proyecto como tal, como ya construido, ¿cierto? Genera igual una imagen, por lo tanto un discurso, ¿cierto? Y como decía Juan Pablo en algún momento, pueden llegar a constituir o no una investigación, ¿cierto? Porque uno podría decir que la familia nace después, ¿cierto? O que después como que se encuentran esas relaciones, o nace antes, en el fondo de planifiqué hacer esto, ¿cierto? Como una serie de proyectos. Yo tengo la impresión, no sé, corrígeme si estoy mal, Joaquín, pero la familia nace después, digamos, como ya cuando uno tiene este recorrido y uno empieza como a ligar y a vincular ciertas cosas y ciertos patrones comunes en los proyectos. Y me parece que ahí hay una cosa que, bueno, que la estructura de la presentación de nuevo creo que lo evidencia bastante bien y creo que es interesante mencionarlo, que son como el aspecto programático desde el cual ustedes abordan como, por lo menos esta presentación, ¿cierto? Donde aparece de alguna manera el puente pabellón, ¿cierto? Como la caballeriza, que es como una cosa así, no para humanos, digamos, ¿cierto? Como sino que para caballos, y por otro lado la vivienda. Entonces, desde ese punto de vista, quería como preguntarte en ese aspecto como más programático, ¿cierto? Esa reflexión a través del programa, cómo las relaciones de los espacios colectivos domésticos
¿cierto? Con los espacios más íntimos de la vivienda. En la primera casa que mostraste estaban divididos en franjas, ¿no? Como que hay una estrategia del proyecto como súper clara en cómo distribuir ese programa a partir de una forma, ¿cierto? Entonces, como me parece que eso es interesante, como hablar de ese aspecto programático y cómo se resuelve también como a partir de estas decisiones de estrategias proyectuales, ¿cierto? Me parece interesante mencionarlo también. Sí, creo que es como un poco lo que decís vos, o sea, ese entendimiento de la familia, del parentesco, de demás, quizá está latente, siempre hay como un puntapié, pero uno toma conciencia a medida del paso del tiempo, o sea, uno puede entender la familia o puede ver el árbol genealógico, lo llevemos ya al verdadero sentido de la familia, a medida que pasa el tiempo, es decir, uno hace un proyecto hacia otro, y recién al quinto o sexto, digamos, linaje puede llegar a armar de una familia, cuando uno está reproduciendo, por decirlo de una forma, no es consciente, digamos, de eso. Y después con el paso del tiempo empieza a encontrar puntos en común, no sé, el pelo de uno, la gordura del otro, y ahí empieza como a armar ese árbol, digamos. Y sobre lo segundo de esta continuidad, nosotros, bueno, mostré en este caso dos proyectos, como dije, muy atípicos, ¿no? Un pabellón y una caballeriza. La gran mayoría de nuestros proyectos, o los últimos que hemos hecho, corresponden a viviendas con distintas características, viviendas residenciales, económicas, viviendas más de segunda residencia, de mayor presupuesto, bueno. Y eso también es parte de proyectar, cuando uno, también por eso tiene que ver esto que hablaba, cuando uno resuelve bien, por ejemplo, un baño, que creo que Gerardo Caballero siempre habla de esto, de darle la misma importancia al hall de un edificio institucional que el baño, digamos, o sea, no jerarquizar porque un espacio sí y otro no, o sea, y cuando uno resuelve bien un baño, por decir algo, o un placar, o una cocina, o lo que sea, quizá es inteligente en ese sentido decir, eh, si lo resolvemos bien acá, lo apliquemos en otro proyecto, entonces ahí quizás son como cosas que se van. No tengo idea si por ahí va tu razonamiento, pero eh, creo que eso es algo que también hacemos, que tiene que ver más quizá con la tipología, más allá aparte de esto de lo que hablé mucho de la construcción y demás. O no, o todo lo contrario, nos dimos cuenta, porque por suerte muchos de estos proyectos después los volvemos a visitar y con el paso del tiempo o son de amigos o de conocidos o de clientes que han quedado con buenas relaciones y nos siguen invitando a sus casas y demás. Por suerte, con todos prácticamente, o los proyectos que nosotros armamos como parte de la familia, con todos tenemos excelentes relaciones y seguimos y volvemos a visitarlos luego del tiempo. Y también somos autocríticos de decir, che, podríamos haber hecho mejor esto o aquello otro, o bajo una línea que encontramos que se despertó, quizá profundizarla o llevarla a un estadio más avanzado, no sé. También está desde la tipología. Súper. Oye, ya como para ir Entonces cerrando, me quedo en negro directamente. Está ya Está desaparecido. como ya incógnito. para solamente escucharte. No, sí, divago demasiado. Eh, como que, claro, Para tú has todo tengo tocado luz. bastantes puntos y hemos hablado de varias cosas hoy, o sea, digamos como de intereses, o sea, de posturas también que han ido como surgiendo dentro de la conversación. Y nos gustaría como preguntarte como cuáles serían tus consejos o, sí, como consejos hacia los estudiantes, tanto en el campo profesional normal, en una condición normal y en una condición pandemia. O sea, como, ¿qué podríamos rescatar de todo esto? ¿Y cómo, qué consejos le darías a los estudiantes que nos están escuchando? No, es muy difícil dar consejos. Me siento incapacitado completamente. Sí, quizá opiniones Eso, opiniones. sí. Estudiantes, quizá algo bastante común, que es
estudien y visiten arquitectura. Es la mejor forma, creo, de aprender arquitectura. O sea, creo que visitando y aprendiendo de otros arquitectos es la mejor forma de hacerlo. Es algo muy común, todo el mundo lo dice, pero es muy cierto. Yo constantemente lo hago y pretendo seguir haciendo, a pesar de lo difícil que va a ser movernos y viajar, pero creo que es la mejor forma de hacerlo. Estudiar sus libros, estudiar sus proyectos, estudiar otros arquitectos, pero visitarlos y eso va a despertar algo que también creo que es muy interesante, que es tener el ojo fino y el ojo atento. Después, con el tiempo, quizás lleva a ver eso en algo de lo que no hemos hablado, que quizás es interesante, que es lo vernáculo, o lo que se construye, y cargar como ese dato desde la construcción, sin quizá, un poco lo que hablaba hace un rato, esto de que la arquitectura es construcción, pero al mismo tiempo no es solamente construcción, pero ese dato de construcción quizá muchas veces incorporado desde bueno, sí, lo vernáculo, digamos. Juan Pablo de esto sabe mucho. Bueno, creo que vos trabajaste con tu hermana en este libro de las casas rurales de la región central de Chile, que creo que lo he leído, me parece fantástico, un trabajo muy bueno de un estudio de eso, de la construcción. Y eso es ir afinando el ojo, decir, bueno, visito la arquitectura de grandes maestros, me decepciono, me motivo, porque siempre te decepcionas, pero eso va llevando a ver lo otro, digamos, porque es mi opinión, ya empezás con una formación de arquitecto, ya empezás desde esa forma. Es muy difícil arrancar viendo esa arquitectura vernácula sin quizá una capacidad de rescatarla bien, creo, pero eso es una percepción, digamos. Como al principio. Quizá con el paso del tiempo uno empieza a entenderla mejor. Esa es mi apreciación, no lo sé. Y sobre la pandemia, no, entender el tiempo y nada más. Súper. O sea, entender la importancia que tiene el tiempo, pero bueno, sí, no, la pandemia no, y el tiempo para pensar y ese tipo de cosas, pero no mucho más. Vale, buenísimo. Oye, te han dejado varios saludos Sí, tanto en el chat de acá como en Facebook, felicitándote por el trabajo y nada, de verdad, felicitarte por el trabajo, por esa obstinación y obsesión por hacer las cosas de una manera, a vuestra manera, y eso siempre se agradece porque no, es bastante académico en el sentido que es bastante claro de entender, y eso a veces, eso yo creo que también es un mérito de lo que ustedes hacen. Agradecerte por el tiempo, por el tremendo tiempo que te has dado, por todo lo que nos has podido contar. Y nada, sobre todo eso, muchísimas gracias. Yo creo que es tremendamente, es un tremendo nuevo aporte para esta discusión que se arma entre las diferentes oficinas que hemos invitado. Amplía el espectro para nuestros estudiantes y eso me parece que es fundamental. Muchas gracias y nada, invitarlos a todos para el próximo martes a esta misma hora, a las 4 de la tarde de Chile, al atardecer ya noche de Argentina. Nos volvemos a encontrar esta vez con el Taller Tech de Ecuador. Muchas gracias, Joaquín, muchas gracias a todas y todos Gracias, por chicos, estar un aquí. placer. Nos seguimos Muchas viendo. gracias, estuvo súper interesante. Abrazo enorme, que estén muy bien. Gracias.